¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo podcast de Bajo el Maillot. En esta ocasión me encuentro con un ciclista que apenas necesita presentación, como es Omar Fraile, ciclista vasco del Ineos Grenadiers, que tras 14 años como profesional anunció su retirada para finales de esta temporada. Os podéis imaginar que es una conversación muy emotiva, mirando hacia atrás, a los buenos momentos, momentos un poco más difíciles, como tiene las exigencias en un deporte de élite, y mirando con optimismo a esta nueva etapa que comienza a partir del 31 de diciembre de 2025. Sin duda le echaremos muchísimo de menos en el pelotón internacional. Y entre bambalinas me encuentro con mi compañero Saúl Miguel Garrido, al que habréis escuchado en muchísimas de las carreras que se retransmiten en Eurosport y en Max como analista, y tiene una historia súper particular que yo no conocía y que me apetecía descubrir con vosotros. Veréis que no llevo ningún tipo de guión, así que se basa en la curiosidad y en las ganas de conocer más a la persona que tenía delante y al gran profesional que es. Una vez más, muchísimas gracias por vuestro cariño, por vuestros mensajes y comentarios, y que disfrutéis del podcast. Gracias. Bienvenidos a un nuevo episodio de Bajo el Maillot. Hoy estoy con Omar Fraile, con el que tenía muchas ganas de hablar desde hace tiempo, Omar, y ahora la actualidad Sí, también me ha empujado un poco a querer encontrarme contigo. sí. Y bueno, lo primero, ¿qué tal estás? Bien, la verdad no me va a quejar, o sea, ha ido todo bien, así que contento. Vamos a decir, este podcast verá la luz en unas semanas, pero ahora estamos en el contexto de la Itzulia. Sí, Además, acabáis de ganar con Cali Beguan, así que bueno, sí, oye, qué gusto, ¿no? empezar así siempre es bonito, porque siempre es como que empiezas con otro pie la Ichulia Mm. y, bueno, cualquier carrera, y te quitas un montón de presión que ahora ya te hace que los demás días salgan las cosas mucho más fáciles. Al final siempre es bueno empezar así. Omar, y tu historia ahora con el ciclismo profesional que llega a su fin. Y es algo que Bueno, no me esperaba, sí, sinceramente, ¿no? mira que lo habíamos hablado y Sí, sí, pero yo creo que fue una decisión que poco a poco he ido viendo que llegaba mi momento, ¿no? Y yo, si una cosa tenía clara es que el día que tomé la decisión la iba a tomar yo, no que el ciclismo sí. me echaría a mí del ciclismo. Entonces al final vi que era un momento en el que mm, estaba llegando. Y bueno, pues al final creo que poco a poco he ido tomando la decisión y ya en diciembre cuando nació el enano dije que me costaba salir de casa, que decía, esto se va a hacer muy largo. Y tu segundo hijo Sí, ya. ¿Y entonces, el mayor qué edad tiene? 3 añitos y medio. Claro, es que muchas veces damos por hecho, ¿no?, que las madres cuánto sufrimos y nos vamos de casa, pero no pensamos también, ¿no?, que esta misma situación obviamente se Sí, da en padres y es muy difícil dedicarnos a lo que os dedicáis, ¿no? Esa conciliación imposible. imposible, realmente es imposible. O sea, a día de hoy pasamos muchos días fuera de casa, entonces al final hace que cueste mucho y yo me intento involucrar todo lo que puedo, me gusta, pero sí que es verdad que al final, el otro día, por ejemplo, lo hablábamos en el bus, veníamos, porque me preguntaban los compañeros, pues, ¿cuánto has tardado en tomar la decisión? Y hablábamos y Caleb igual decía lo mismo, dices que al final si tú quieres ejercer como padre, es muy difícil Mm, poder estar en casa. Digo, al final tenemos la suerte de que pues, tenemos unas mujeres maravillosas que se encargan de todo, de que no falte nada, pero sí que es verdad que al final a mí me cuesta muchísimo, ¿no? Me encanta estar con los críos, con claro, ella y al final hace que pues, sea difícil. claro, que la balanza al final se haya puesto del lado de la familia, ¿no? Eso es, y yo creo que al final más con los últimos años, cómo ha ido cambiando el ciclismo, antes yo creo que podías aguantar un poquito más porque no hacías tantas concentraciones en altura, igual no hacías tantos días de competición, entonces al final, bueno, pues es que ahora empiezas el año con una concentración de 20 días en altura, vas a competir, vuelves a altura, vuelves a competir, vuelves a altura, es que al final hay corredores este año que van a hacer 100, 120 días en altura, más otros 70, 80 días de competición. O sea, al final te salen 200 y pico días de fuera de casa y en Palmas, pues hay veces que incluso 8 semanas seguidas. Y es una locura. Fíjate, pero qué interesante. Yo siempre digo que esta generación, no tanto la tuya, sino los jóvenes, ¿no?, Sí. digamos, que están viniendo ahora, es casi una generación experimento de ver hasta dónde van a llegar, ¿no? Porque si tú mismo, que estás, digamos, Ujú. entre medias de la que vemos como Contador, Valverde, tal, y Eso es. esta, con 34 que tienes, 35 Sí. que cumples en julio.
ya notas los estragos también ¿no? de la dureza de lo que ha evolucionado el ciclismo. Sobre todo cómo ha evolucionado el ritmo que se lleva. O sea, un día Mm, como hoy hemos tenido una fuga 2 minutos en la Itxula, la primera etapa. Entonces, al final hace que veas que todo el mundo va a tope y entonces, para poder llegar a ese nivel, necesitas tú también entrenar en altura, necesitas entrenar, sí, sí. hacer muchos sacrificios. Y es un ciclismo que ha cambiado mucho, te exige muchísimo más que antes, es menos intuitivo, lógicamente, pero hace que, claro, si como corredor la exigencia es bestial. Y yo creo que se va a ver de aquí a unos años que si antes se retiraban con 38, ahora con 35, estamos viendo que la generación del 90 se está retirando con 35, 36 van a aguantar, pero yo creo que según vayan pasando generaciones se va a ir acortando la vida profesional. Para empezar porque pasan antes Mm. y porque no se va a ser imposible aguantarlo, ese ritmo de vida. Yo creo, esa es mi opinión. Claro, y es más una cosa mental, porque tú físicamente sí que podrías dar todavía Sí, 2 o 3 años, sí, yo creo que ¿no? sí, Es yo una creo que cosa tengo un más nivel de... bueno. O sea, y creo que sí que es verdad que noto que para poder estar igual en ese grupo de 20, como estaba antes, o esa facilidad para coger las fugas, necesito llegar mejor a la competición. Antes Ujú. igual llegaba un poquito más corto, durante los días me iba Sí, poniendo, sí. elegía el día y pa. Ahora es que como no llegues bien, ya empiezas a sufrir los primeros días y el día que tienes marcado has gastado todo ya. Entonces ahí sí que ha cambiado un poco, pero sí, yo creo que un par de años más físicamente sí podía. Me ha podido lo mental ya. Claro. Fíjate Mm, lo que se decía antes de, no, empiezo el Giro o el Tour poquito a poco, ¿no? Ya voy eh, cogiendo la forma. Ahora ya te No, pasan por todos lados, o sea, si haces exagerado. eso. Yo siempre llegaba, me acuerdo que al Tour y así, a la vuelta, siempre llegaba corto de forma. Decía, a la primera semana ya me voy poniendo, que sé, porque la gente siempre llega a tope, me voy poniendo, la segunda semana ya empiezo a buscar fugas. Ahora no, ahora el primer día van a tope. Entonces, ha cambiado mucho esa forma. Y a la hora de tomar la decisión, claro, yo me imagino, es fácil cuando tienes esa familia, ¿no? O sea, quiero decir que en la balanza claramente, ¿no? El trabajo pasa a un segundo plano. Pero cuando piensas en el después, ¿da cierto vértigo? O no sé si tú tienes como un plan o quieres ver dónde te llevan las cosas. A ver, yo más o menos lo tengo, por suerte, bastante bien ya encaminado para poder seguir viviendo Ujú. mi vida, pero da muchísimo vértigo. Al final, piensa que llevo desde los 8 años compitiendo y al máximo nivel, yo creo que me llevo dedicando ya 100% a bici desde los 18 así. O sea, toda mi vida he vivido en una burbuja, sabiendo que mi vida era levantarme, entrenar y volver, recuperar. Entonces, al final, ahora dices, cuando me retire, se acabó. O sea, mi día a día, Claro, en el que yo estoy acostumbrado después de tantísimos años, que va a cambiar por completo. Entonces, da mucho vértigo el ver si, pues como todos al final, económicamente también sí, claro, claro. sale todo, tus planes salen Mm. adelante, que todo funcione bien, y da muchísimo vértigo, porque al final llevas tantos años haciendo lo mismo que cambia totalmente. Claro, y rellenar tu día a día, ¿no? Que al final tienes 35 años, que en un trabajo normal es casi cuando estás cogiendo un poco ya esa seguridad o a lo mejor subiendo un poquito de Eso nivel, ¿no? es. O sea, es Es, muy pronto todavía. es pronto, entonces al final necesitas buscar cosas que te llenen y que puedas rellenar. Y es verdad que yo lo hablaba, por ejemplo, con Nerea, mi mujer, le decía, quiero quitarme días, pero tampoco quiero salirme de la burbuja porque me apasiona el ciclismo. Entonces yo Claro. decía, algo que sea en plan 20, 30 días de competición al año, pues yo qué sé, conduciendo los coches de la vuelta o algo Claro, así, que estás metido en el mundillo todavía un poco porque me da pena realmente, porque me gusta, me sí. apasiona y estar en las salidas, en carrera, pues me gusta. Entonces, algo, ya, algo le he dicho a mi mujer, digo, algo tengo que hacer, por lo menos va a estar enganchado ahí un Sí, poquito, verlo, tal, no sé qué, y luego ya pues hago yo mi vida en casa y tal, claro, pero sí que lo voy a echar de menos realmente, o sea, por mucho que diga, no, me retiro porque lo voy a echar de menos, me gusta. claro. Y que luego el salto no sea tan brusco, ¿no? Del todo a la nada. Eso es, eso es. O a lo mejor, oye, y volver al mountain bike, a tus inicios, ¿no? Sí, no es algo que he descartado, o sea, Ujú.
al final, pues bueno, hay objetivos. Siempre quería hacer, por ejemplo, Cape Epic Claro, o jolín. Titan Desert. Coloma, Carlos Coloma siempre me decía, cuando te retires ese año hacemos la Cape Epic ¿Ah, juntos, sí? hacemos en pareja. Pues mira, Así que 2026. ahí, ahí se la dejo. Pero sí, no sé, estoy un poco en duda porque es verdad que yo creo que el primer momento es como quiero dejar la bici Sí. y creo que necesito parar un poco, coger otra vez y volver. Y es verdad que el mountain bike me apasiona y como Mm, siempre he dicho, siempre me he sentido biker y siempre me ha quedado mm. esa cosita dentro y bueno, pues igual no a un nivel top, pero pues igual estar ahí haciendo algo, pues igual sí que Claro. no lo descarto en ningún momento. Claro, es que luego realmente se te abre un mundo de posibilidades porque hay un montón de, pues, de carreras, de, ¿sabes? De cosas que puedes hacer que la Cape Epic yo estuve en 2019 y vamos, es una Es una pasada. O sea, en locura. algún momento, no sé si el 26, 27 o cuando sea, Bueno, la tienes que hacer sí, porque... Entonces es sí, guay tener sí es eso, una ¿eh? carrera que eso. Y lo que dices es guay. Tener un objetivo por lo menos, ¿no? Claro. Me Ay, gusta mucho también correr a pie. Entonces ah, también están sí, ahí las maratones que me llaman la atención. Algo tengo claro. que hacer de deporte porque no puedo vivir sin hacer algo. O sea, es verdad que soy muy inquieto y necesito, bueno, un día en casa. Te mandan a correr, vete a dar una vuelta, Omar. Sí, tal cual. O sea, ya empieza. Bueno, ya pasa. Te falta, ¿no? Sí, Te me falta hacer falta. un poco de actividad hoy. No, pues está bien, sobre todo aprovechar, hombre, la forma física que tienes ahora o el pico que cojas, Mm, obviamente eso tiene que bajar, pero aprovechar el sí. físico que tienes ahora mismo. Sí, eso sí, yo creo que sí. Algo, estoy seguro que algo tengo que hacer. Igual al principio sí que digo en septiembre cuando termine 2 o 3 meses de relax, aunque ya tengo ahí estoy inscrito ya en carreras de a pie y Ah, cosas de sí, obvia, no sé qué, digo, si es que luego me lío yo solo, ¿sabes? suele pasar esas cosas. Pero bueno, sí, de primeras quiero parar un poco y reestructurarme un poquito y a buscar qué es lo que me motiva, qué es lo que quiero hacer. Pero algo fijo que me vais a ver. Del mundo de la bici, fijo que algo voy a estar metido. Qué bueno. Sí, ¿Y bueno, acabas de anunciar prácticamente, ¿no? Que te vas a sí, retirar y ahora estamos en la Itzulia. ¿Cómo haces o vas a hacer para separar el componente emocional, que no todos los días sean una despedida, ¿no? Porque al final es sí, que vas a llegar a la vuelta, sí. o sea, con el corazón dado de sí ya, de tanta Sí. despedida, y me imagino No, que es difícil, yo ¿o creo no? que el punto. Si antes de la Ichulia, cuando yo decidí hacer el vídeo antes de la Sí, Ichulia, el objetivo era un poco también porque al final yo crecí en estas carreteras. Entonces, para mí, el que la afición tenga también la oportunidad de, pues de despedirse, pues mucha gente me viene y dice, joder, última foto, nada, no sé qué. ya, Pues al final también es bonito, porque al final yo también le debo mucho a la afición, sobre todo vasca, que siempre me ha empujado muchísimo y entonces pues para mí era algo especial decirlo aquí. Y bueno, claro. ahora sí que es un momento álgido, punto Sí, álgido y lo sí. estoy disfrutando una barbaridad, pero bueno, luego ya cuando esté en carreras más extranjeras será más tranquilo y bueno, pues la vuelta sí que ese punto emocional tendré que ya sí que será, si todo va bien, estoy en la vuelta, pues será mi última carrera, entonces sí, es especial, o sea, no te lo Ah. voy a negar. Y tú vienes de la escuela vasca, ¿no? Digamos, o Mm, sea, de aquí es donde has nacido y donde has sí, salido, ¿no? sí, Del sí. Seguros Bilbao y luego después en el Orbea, después más adelante en el Caja Rural. ¿Cómo ves ahora ese panorama, o sea, en el ciclismo de hoy en día? ¿Qué tal está? Porque el 80% casi de los ciclistas españoles Sí, venís de País Vasco. sí, al final hay una cuna de ciclismo Mm, aquí, grandes carreras. Está Borla, Istondo, Valenciaga, hay carreras, Legazpi y la cuna yo creo que está aquí porque se ha labrado durante muchos años. Pero es una situación, a ver, realmente el ciclismo vasco está pasando un momento muy difícil. O sea, pues nosotros pues tenemos una escuela que lleva mi nombre y hacemos malabares con los presupuestos, con todo, para poder sacar a niños que desde las escuelas de chiquitines hasta los juveniles y hacemos malabares para poder... Entonces está complicado. Sí que es verdad que están siendo muchos chavales mm, y está siendo muy bonito ver pues, gente como Torres o sí, Pericas, etcétera, que están saliendo de Beloki también. mm, Hoy iba en carrera hablando con Beloki un buen rato y hablábamos eso de cómo está la cantera y así. Y es verdad que están saliendo muchos chavales, pero está costando mucho llevar el ciclismo adelante. Y
solo hay que ver pues, tanto el equipo de Alberto también como lo que está sufriendo para poder sacar los equipos pequeños. Entonces, bueno, ojalá que consigamos estabilizarlo porque, como se está viendo, hay muchísima cantera y están saliendo corredores. Claro, es como tu generación y la inmediatamente anterior, ¿no? Decían, es que pues, hemos salido muchos muy buenos porque de la cantidad salía calidad, ¿no? A veces necesitas eso, muchos, para que puedan salir unos cuantos. Es que lo que me parece curioso, yo cuando voy con el equipo que tenemos, el juvenil, perdón, es que hay veces que voy en el coche de director y veo el grupo y van 40, 50 chavales. Y es que en el primer repecho quedan 30 chavales adelante. En mi generación íbamos, yo recuerdo carreras de 150 y la anterior a la mía salían peloteros de 200 y 200. Entonces, claro, de la cantidad siempre salía la calidad, porque es que, bueno, a mí me cuentan que incluso 2 generaciones antes a la mía que había grupo A y grupo B. Ah, sí, fíjate. O sea, de la cantidad de licencias que había, depende de cómo estabas clasificado, tenías la A o la B. O sea, y ahora salen 50 chavales. ¿Y qué pasa? Porque no es una cuestión solo de que, no sé, que a lo mejor opten por otros deportes, ¿no? O sea, no lo Yo sé. creo que se ha abierto mucho, las redes sociales han hecho que mucho se vea todo y al final yo creo que muchos chavales pues han optado por otros deportes. Luego yo creo que también pues el incremento de los precios de las bicis y todo el material deportivo que yo lo veo pues en la escuela que es difícil llegar muchas veces a poder adquirir una bici Sí. y les intentamos ayudar, pero es un deporte realmente... Claro, y luego yo creo que la generación ahora le cuesta mucho sufrir, entonces se está perdiendo un poco esa motivación por hacer deporte o a la alta competición, como bien dice. Y es lo que por suerte el ciclismo pues sigue estando en la televisión, siguen dándole mucho bombo, pero yo creo que ahí la nueva generación le cuesta más sufrir. Claro, no, sí, eso es verdad. Pero mira, preparando un poco esta conversación, claro, al final cuando os retiráis y toca echar un poco la vista atrás, a mí también, o sea, yo os he Sí, acompañado en muchas de sí, estas cosas, sí, ¿no? sí, Que ha sí. pasado pues, en el Giro, me acuerdo de tus maillots de la Vuelta, y pensaba en lo simbólico de los maillots de la montaña que conseguiste, Sí, para un equipo como Caja Rural, el primero, ¿no? Fíjate eso lo es. importante que debió ser eso. Y luego Dimensión Data, que estaba por invitación, ¿no? Si no me equivoco, en la vuelta de aquel año. No sé si estaba World Tour ya. Yo creo que éramos World Tour ya. Ah, bueno, Pero da igual, o pero sí, sí, sea, ¿no? Súper fue... importante. Al final, para Caja Rural, pues el tener el maillot, o sea, un podium en Sí, Cibeles es claro. importante. Y me acuerdo luego con Dimension Data, yo siempre me acuerdo de una anécdota con Dimension Data y es, allí salió de Galicia aquella vuelta y ahí en un repecho había un punto por ahí Mm. perdido. Y le digo, Alex, voy a cogerlo por lo que pueda pasar. Y Alex Sanz, Alex el Sanz. director, sí. Y gané la clasificación por un punto. Siempre nos acordamos de ese punto. Y claro, para el equipo, un equipo pues, con aquello estaba creciendo, de lo que Sí, luego fue Dimension Data, para estar, como te digo, otra vez en las Cibeles, pues al final fue importante para el equipo. Al final yo creo que una gran vuelta, un podium de la forma, son 4 mayores y si consigues uno, pues para el equipo es súper importante. Entonces, sí que para mí esas 2 clasificaciones son algo que me ha marcado mucho y que recuerdo con un cariño súper especial, porque, no sé, es algo que me gustó mucho poderlas disfrutar. O sea, mucho. si miramos un poco tu palmarés, claro, uno podría sacar la conclusión de que 2018 fue tu mejor Sí, año, sí. ¿no? Con la victoria del Tour de De Francia, Francia, ¿es sí. así? Sí, el 2018 deportivamente, o sea, sí que es verdad que venía de pues, 2015 2 victorias, más la Sí, montaña, luego, o sea, como que fui consiguiendo siempre victorias. sí, sí, sí. Y en La del Giro, 2018, eso efectivamente, es. sí. Y 2018 sí que firmo mi mejor temporada, cuando ficho con Astana, no sé si la Sí. motivación, un equipo más grande, no sé, todo. Y empiezo el año a tope y la verdad que me salía todo. O sea, como llegaba, sprintaba bien, me metía en grupos, me costaba poco limar y en el Tour pues, me salió todo. O sea, llegué allí de una forma muy buena. Allí sí que hice lo de la primera semana suave, luego me fui poniendo Sí, en forma, me te salió. salió. Y mira, conseguí la victoria. Y 2018 sí que fue, la verdad que espectacular. Luego ahí, es verdad que tuve
tuve un accidente de coche Sí, me acuerdo, en es verdad. octubre y eso, un problema en la espalda, con las costillas, me Mm, arrastró muchísimo la recuperación y la verdad que me costó muchísimo volver a recuperarme. Y la verdad que hasta el 2021, así que conseguí el campeonato ah, de sí. España, Mm. creo que no volví a estar a un nivel, yo creo que hasta 2021 no llegué a estar a un buen nivel otra vez. O sea, me costó muchísimo recuperarme la espalda, me quedaban muchas secuelas y al final eso me lastraba muchísimo. Tuve ahí 2 años que muy complicados para mí. ¿Y cómo se lleva eso en la soledad, ¿no? Ese trabajo y sufrimiento invisible, que no vemos el resto, pero que tú estás ahí en casa con tus seres Sí, queridos y tal, sí. sufriendo por no recuperarte, ¿no? Sí, yo veía que llegaba a la carrera y no rendía y al final realmente era un problema que no me podía ni operar, no podía tampoco parar. Al Mm, final pues, me tenía que readaptar bueno, readaptar, perdón, mm. y volver otra vez poco a poco, hasta que se me fue quitando el dolor. Y aunque a día de hoy me han quedado alguna secuela, pero bueno, ya por lo menos puedo estar a buen nivel. Es verdad que me ha arrastrado mucho todo aquello, pero bueno, difícil, porque al final era algo que no podía hacer nada, era esperar, esperar, Ya, esperar. es desesperante eso Muy también. desesperante. O sea, llegabas a la carrera y no llegabas nunca a estar al nivel que quería y fue muy desesperante, la verdad. Muy. ¿Y las secuelas que te hayan podido quedar te obligan a hacer deporte toda la vida? Es decir, no lo sé si tienes que estar fuerte o de No, alguna es más la manera. espalda el problema que tengo. Al final se me carga mucho la Ya, espalda, necesito de masajes, de estirar mucho, trabajar el core, porque en el momento que me dejo un poquito, claro, sufro claro. mucho Mm. de la espalda y bueno, pues un poco es el problema que se me ha quedado. Pero bueno, o sea, a día de hoy, para una vida normal no tengo ningún problema, no me tuve que operar ni nada. Y bueno, pues a día de hoy no, pues más o menos lo hemos Lo solventado. habéis solventado, sí. Y, claro, llegas al equipo, que dices tú en tu vídeo de Sí, despedida, ¿no? Que qué ilusión, ¿no? Lineos Grenadiers. Además llegas y puedes vivir, la victoria, si no me equivoco, corrígeme, estuviste en el equipo que ganó el Tour de no, ese en no. alguno, en No, ese no estuve. De Tour en general, dices. sí, No, ese no. Yo llego en el 2022. O sea, los dos antes. El Egan ganó el el 2020, ¿no? ¿No fue 2019, ¿no? 19 18 Geraint, Geraint? 19 Eso Egan. es, Luego el COVID, que lo ganó luego COVID. Tadej. Es El verdad. siguiente Ah, y Tadej. tú llegas en el Y yo 22, llego en es 22. cierto. Eso es, sí, sí, sí. Es cierto, sí, 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 yo siempre me sí. lío también, ¿eh? Ya, 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 ya. Y claro, pero llegas a este equipo que para ti, ¿cómo fue? O sea, ha sido como decías, un sueño Pues cumplido de alguna sí, manera. porque, joder, es curioso, pero al final en este equipo siempre ha sido como, se ha firmado siempre muy tarde, siempre han sido como muy tal, y los ciclistas somos de ya, o No, claro, no me sea, extraña. cuanto antes Sí, mejor. Entonces siempre hablábamos con Dave, pero siempre era como, vale, ya tal, y al final me llegaba Stan y me decía, te firmo ya, y era como, ya, que tienes ahí que no sabes qué hacer. me quedo, porque al final era Claro, como claro. decir, y es verdad que el último año iba a renovar con Astana y al final Astana con el cambio de tal, no sé qué, se estiró mucho, ¿no? y se solaparon y llegaron los dos juntos y dije, lo siento, pero no es mi oportunidad. O Claro, sea, claro. llevaba deseando entrar en este equipo desde toda la vida, ¿sabes? Entonces siempre había sido así, siempre, todos los años hablábamos cada vez que tenía que renovar, pero nunca llegábamos a buen puerto, era Ujú. como, bueno, pues tal, y siempre se adelantaba Astana o tal, y pues venga, me quedo en Astana otra vez, y así fue un poco. O ¿Y por sea, qué? ¿Por qué querías tanto llegar a este equipo? no sé, yo me acuerdo siempre les he tenido en su día Sky, Sí, sí, sí. yo veía la metodología que tenían, todo, luego además como tenía contacto con Xavier Arteche, al final pues Sí. de mis años de sub-23, me contaba pues cómo trabajaban, todo, tal, y siempre les tenía como un equipo que decía, yo quiero estar ahí. O Mm, sea, pues mm. cada uno igual, otro igual dice, yo siempre decía, yo quiero estar en ese equipo. O sea, y además, mi sueño siempre era y siempre ha sido poder ayudar a un compañero a ganar una grande. Es Ujú. algo que creo que ojalá
pero creo que lo tengo difícil ya, Bueno, nunca se sabe. nunca se sabe. Pero entonces era como que veía ese objetivo ahí, podía conseguirlo. Entonces siempre ha sido como, me llamaba la atención. Ujú. Y la verdad que cuando llegué fue, cuando firmé el contrato, fue como, he llegado, ¿sabes? Y para mí, o sea, es como que he cumplido todas mis etapas en el ciclismo. Ah, sí, mira qué bien. Qué Sí, qué sí, suerte poder retirarte aquí. sí. Y qué encontraste? Porque es Buah, verdad que ya llegaste, o sea, si sí, lo vemos desde fuera, ya cuando ya pues apareció Tadej y no ha sí, habido eso tanta es. oportunidad, ¿no? Pero aún así, para mí sigue siendo uno de los mejores equipos del Mm, mundo o el mejor. Igual no tendrá los resultados que tienen igual otros equipos, pero la forma de trabajar que tienen a día de hoy yo creo que es envidiable para cualquier equipo. O sea, tiene una forma de trabajar, una forma de, de seriedad, de todo súper milimétrico en cuanto a organización, digo, ¿eh? Y no sé, o sea, es que cuidan cada detalle, cada cosa que puede ser no mm. relevante para cualquier otro equipo, para ellos sí. Y eso es lo que le hace a un equipo, le hace un equipo gigante y súper especial. O sea, yo hablo con otros compañeros que están en super equipos y al final veo que nosotros es como que están un paso por delante y llegarán los resultados otra vez, porque creo que cuando trabajas de la forma que trabajan, van a volver los resultados, estoy seguro. Y os cuidan, porque claro, también entiendo que con tanta cosa, ¿no? Llevas el anillo este que es el Sí, de o el de que sea, te controla todo, sí, todo, ya sabes, todo sí. al milímetro. ¿Sientes también cierta como, pues, yo qué sé, protección o no solo? Sí, en cuanto a todo, o sea, al Mm, final siempre, o sea, siempre tienes, yo qué sé, nutrición. mm, Siempre tienes en tu casa, tenemos Maorten y tienes siempre tus barritas, tus geles, tal. Necesitas cualquier cosa para la bici, nunca te va a faltar nada. Cosa que en los demás equipos siempre es como que me ha faltado. Aquí, sin problemas todo. No sé, llamadas de teléfono, se preocupan de ti, cómo estás, cómo no estás. Diariamente es un seguimiento súper... Yo tengo una relación con Adrián que hablo todos los días con él. O sea, Adrián es mi preparador y hablo todos los días con él. Entonces es como que lo tienen todo muy medido, muy tal. Cuando te llaman los directores, te llaman sabiendo cómo estás, cómo todo, no sé. En ese aspecto es algo que lo hace grande el equipo. O sea, si quieres rendir, es un buen equipo para rendir. O sea, tienes todos los medios, no puedes decir que... No, es que no te falta nada. O sea, nada de nada. qué bueno. ¿Y qué lugar crees que has ocupado tú en los equipos? Porque has tenido Sí, tu lado ganador, sí. perdón, y luego también Yo creo currante, que ¿no? si hago un repaso, Orbea fue sobrevivir allí y ver un poco dónde era mi sitio. Caja Rural poco a poco me fui haciendo mi hueco y conseguí pues ganar, siempre tenía esa libertad para intentar fugas. Y en Astana sí que es verdad que llegué en un momento en el que aprendí a trabajar para el equipo y al mismo tiempo a ganar. Entonces Ujú. sí que es verdad que los años en Astana fueron como esa libertad de elijo los días que quiero disfrutar y luego tengo que trabajar para el equipo. Y disfruté mucho. Y luego en Ineos yo creo que he tenido ese punto de rol, aunque siempre me han dado las oportunidades para decir, Omar, ¿quieres probar? Pero sí que he tenido ese rol de ya de gregario, de compañero de equipo, esa parte final de mi carrera que yo también deseaba un poco eso, o sea, quitarme Sí. un poco presión porque veía que cómo estaba cambiando el ciclismo y mi situación, pues sabía que para poder ganar tienes que exigirte muchísimo y yo ya no estaba dispuesto a exigirte tanto. Y en el momento que tú no te exiges tanto en el ciclismo, game over, se acabó. Claro, O claro. sea, entonces sí que es verdad que busqué ese punto de pues ya más compañero de equipo, hacer mi trabajo bien, aprendí un poco a toda esa parte de, pues, de gregario, de tal. Y aunque luego he tenido mis oportunidades e incluso he conseguido victoria con el equipo, pero me estabilicé mucho y he sido feliz, la verdad, en todas mis etapas. No te ha costado, ¿no? Lo que tú dices, ¿no? Te No, liberas de cierta presión y necesitaba además, ¿eh? La presión que tenía Astana era... necesitaba un poco de llegar a Ineos y coger ese rol de más de equipo, de trabajar, de hacer mi trabajo, hacerlo bien, pero hacer mi trabajo, ¿sabes? O sea, necesitaba un poquito. ahora que hablamos de esto, ¿no te da pena retirarte? No, ahora nos No, ponemos nostálgicos. no.
la decisión, me ha costado mucho No, ya llegar aquí. Me ha llegado mucho, me ha costado mucho llegar aquí. Y la verdad que estoy muy feliz de mi carrera deportiva. Sí, Y es si que me lo eso es súper dices, importante. si me lo preguntas cuando aquel chaval de Orbea, cuando nos conocimos, me dices, Omar, ¿verdad? Digo, imposible. ¿Y sientes, miras algo con nostalgia? O no sé si eres nostálgico, pero si miras atrás, ¿hay alguna época, no sé, que te haya hecho más feliz o que digas, ¡jo, qué buenos años fueron estos! Hombre, sinceramente los primeros años en equipos pequeños es donde más disfrutas. O sea, todo el mundo me dice lo mismo, ¿te puedes creer? Todos me contestan lo mismo. Claro. Y por una parte haberme retirado a un equipo pequeño, la verdad que también era Sí, algo, ¿no? algo que valoraba, ¿sabes? Pero sí que ¿sabes qué pasa? Cuando estás en un Caja Rural, en Orbea, es tan pequeño el equipo, tan familiar. Hay 4 personas al final. Sí. Y los viajes, la mitad son en coche, ahí a la aventura. Es diferente, no tienes tantos medios, pero es más gente de casa. Entonces, al final, súper divertido, súper bien. Y la verdad que si me quedo con los años, en cuanto a divertirme, me quedo con los primeros años de profesional. Sí, ¿no? Lo pasé también, siempre, yo creo que es el equipo que tuvimos en la Vuelta a Portugal en Orbea, lo recordaremos toda la vida. O sea, ese equipo fue, o sea, yo creo que la vuelta que mejor me lo he pasado en mi vida, o sea, aquella Vuelta a Portugal en Orbea. O sea, qué bueno. Fue brutal. Qué bueno que tengas tan identificado el momento, ¿no? Sí. Tengo marcado esa vuelta, la verdad que sufrimos mucho. Eso te iba a decir, por el Vuelta a Portugal. Sí, pero la tengo marcada, o sea, fue brutal. O sea, yo me acuerdo ahí de Barbero tirado en el pasillo comiendo cereales, decía, no llego, tal. Y así, o sea, sí, tengo marcado esa Vuelta por Portugal, la tengo marcada. Qué bueno. Es obligatorio preguntarte qué es lo que vas a echar de menos, claro, del ciclismo. A día de hoy creo que nada. Te duelen las piernas todavía de la etapa. Sí, puede ser. Pero se lima tanto y se va tan agresivo en carrera que creo que ahora mismo no, o sea, freno mucho más. Entonces sí que voy a echar de menos pues estar metido en la burbuja, ¿sabes? El vivir, es un sueño vivir la burbuja realmente. Estás metido en carrera, en las salidas, tal, no sé qué. Y esa salsa la voy a echar de menos. Pero es como te digo. Sí, no. Sí, los riesgos de hoy en día, sí, entiendo que no los vayas a echar de menos. Ya no. Omar, a mí me gustaría que el año que viene volvamos a tener esta charla, porque claro, a mí quiero ver qué tal te va, pero igual no te pillo porque estás en 1000 sitios, o sea, sí, todo puede ser. Estoy seguro que sí, estoy seguro que nos veremos. Todo puede ser. Sí. Disfruta muchísimo de este año, te seguiré de cerca, no te voy a ver, no coincidimos en la Vuelta a España, pero ojalá que puedas estar ahí, que lo disfrutes mucho. Ojalá, la verdad que sería bonito. Y muchas gracias por todo, porque tengo que decir que este hombre también tienes que estar en las buenas y en las malas cuando estamos con el micrófono y con todo, y has estado ahí, y eso se agradece. Muchas gracias a vosotros. Gracias, suerte. Bueno, pues con el invitado de hoy podría perfectamente dar la bienvenida a la montonera en lugar de a Bajo el Maillot, porque es que además acabamos de terminar el programa aquí en Eurosport. Estas son las oficinas en silencio, estamos en domingo de Ramos. Saúl Miguel Garrido, ¿qué tal estás? ¿Qué tal? Muy buenas. Hombre, pues bajando las pulsaciones, ¿no? Todavía de Rubé, lo tenemos como muy reciente, hay que reconvertirse y ponerse a hablar, bueno, de otras cosas y no de otras cosas, ¿no? Porque al final todo queda en ciclismo. Desde luego, tengo a Saúl despistado porque me dice, ¿pero de qué quieres hablar? Y digo, pues mira, no tengo ningún guión, tengo aquí esto, por si me da por apuntar alguna cosa. Pero realmente, Saúl, siempre he tenido como mucho interés también por conocerte un poco más, porque mira, pues a Juan Clavijo, antes de que empezase en Eurosport, pues ya le conocía de otras cosas, tal, y contigo ha sido un poco con los años, pero ya coincidir aquí y realmente cada vez que nos vemos, pues tenemos que hablar de ciclismo, obviamente. Y te voy a decir otra cosa, y esto es un piropo que me han dicho mucho sobre ti. Muchos corredores y ex ciclistas profesionales me dicen lo gran comentarista que eres. No, me preguntan, pero este chico montado en bici, porque es que es muy bueno, muy bueno, muy bueno. Y yo muchas veces, que lo digan los que lo están viviendo, que sabes leer y analizar las carreras, creo que es un piropazo. Sí, supongo que es el mejor cumplido que puedes recibir, ¿no? Claro,
montar en bici, sí, pero a nivel aficionado. O sea, yo no he estado en un pelotón, no he vivido lo que es eso, ni siquiera a nivel amateur, ¿no? En un pelotón. Sí he visto mucho ciclismo, sí he hecho en bicicleta muchos tramos míticos de las carreras, tramos de Flandes, tramos de Roubaix, tramos de Lieja. Trato de acercarme un poco a lo que son las sensaciones de haberlo vivido uno mismo. No es lo mismo que haberlo vivido en un pelotón, desde luego, o sea, ni siquiera parecido, pero es mucho mejor que nada, supongo, ¿no? Y entre un poco eso y el ver tanto ciclismo y tener la pasión por ello, pues algo se te acaba quedando, supongo, y mi filosofía es eso, tratar de transmitir eso, ¿no? Ese conocimiento mayor o menor que yo he adquirido en primera persona en medida de lo posible y tratar de transmitirlo, porque bueno, no es el conocimiento interno de alguien que ha sido ciclista profesional, pero de alguna manera, bueno, yo quiero pensar que puede ser interesante también tener esa otra perspectiva, digamos, de un gran aficionado, de alguien muy apasionado por esto, que está, yo creo, o que ha estado lo más metido en el mundillo que se puede estar sin haber llegado a correr en el pelotón. Eso es lo que yo intento, al menos. ¿Y de dónde te viene a ti esta pasión? A ver, yo recuerdo cuando empecé a conocerte un poco más, pues lo primero, como tu tarjeta de visita, era sobre todo esa pasión por los monumentos adoquinados, ¿no? Ese conocimiento también del flamenco. Y dije, oye, este chico es muy original, ¿no? Es como el Juan Antonio Flecha del pelotón español. Sí, es verdad que yo siempre lo digo también, que quizá acabé en Eurosport por estar en el sitio adecuado, en el momento adecuado, ¿no? Quizá tener algún conocimiento, voy a llamarlo de forma así cariñosa, un poquito más friki, un poquito menos común, ¿no? El estar muy metido también en el ciclismo femenino, en el ciclocross, sí. A lo mejor cosas que no son tan frecuentes en el aficionado al ciclismo, y no sé por qué he tirado yo un poco más también por lo que se iba un poco... Mira, un colega mío, si nos está escuchando, enseguida sabrá a quién me estoy refiriendo con esto. Me decía cariñosamente que yo era aficionado al infraciclismo, y siempre me hizo mucha gracia eso, porque, claro, a esto, que si el ciclocross, el ciclismo femenino, las clásicas cuando no se seguían tanto, además, un poco iba a lo que no era lo tan obvio, lo tan seguido, ¿no? Que no significa que no me gusten las vueltas por etapas y el Tour, yo disfruto del Tour. Yo empecé me aficioné al ciclismo viendo la Vuelta a España, mi primer ídolo ciclista fue Perico Delgado, o sea, un vueltómano español carismático donde los haya, o sea, digamos que fue el inicio más normal del mundo, yo creo que para alguien de mi edad en el ciclismo, pero es verdad que bueno, luego los derroteros me fueron tirando por otra cosa y no tiene mucha explicación. La primera vez que yo vi el Tour de Flandes, las primeras imágenes que vi, que fueron en el año 97 y de Roubaix fueron en el 96, yo me quedé prendado por aquello. Y ya está, o sea, me gustó desde el primer momento que lo vi, me encantó, me atrajo muchísimo y bueno, pues siempre he sido un apasionado de las clásicas, desde que tengo conocimiento de conciencia de ser aficionado al ciclismo. Desde la oportunidad que tuve de verlas, nadie me las tuvo que meter, nadie me las tuvo que vender. A mí me encantó aquello desde el principio, no hay más. Pero es que, ojo, porque ese infraciclismo que menciona tu amigo, ahora ya lo seguimos prácticamente todo, ¿no? Yo creo que, no sé qué piensas tú, ¿no? Pero el tener a corredores tan versátiles en equipos que les permiten ser versátiles y que incluso al interés del equipo y de la marca bicicletas le interesa, nos ha permitido en España coger mucho gusto al ciclocross, al mountain bike, ¿no? A las clásicas ya desde hace unos años, y ya por no hablar, que no tiene nada que ver con esto, pero el ciclismo femenino, lo que ha crecido, ¿no? En los últimos 5 o 6 años. Sí, centrándome más en la parte primera de la pregunta que me has hecho, de esta, vamos a llamarla transversalidad, multidisciplinaridad, como queráis llamarlo, ¿no? De estos corredores, sin duda ha sido una clave. O sea, el hecho de que estos, primero, yo creo que como pioneros un poco en esto, digamos, para el gran público, son Van der Poel y Van Aert, ¿no? Viniendo de corredores centrados más exclusivamente en el ciclocross, empezar a irrumpir en el ciclismo de carretera y seguir siendo fieles a esa disciplina en la que primero ellos destacaron, como es el ciclocross, y volviéndola a correr en invierno tras invierno, siempre ahí, para mí ha llevado a gente aficionados a la ruta a ver el ciclocross, porque quieren ver a Van der Poel y a Van Aert en el ciclocross, ¿no? Y a lo mejor antes de eso solo seguían la ruta, o
o también con el mountain bike, el propio Van der Poel ha hecho sus pinitos, Tom Pidcock que tenemos ahora, bueno, pues eso ayuda mucho, ¿no? Y luego a nivel, incluso si nos ceñimos solo del ciclismo en ruta, claro, parecía inconcebible hace poco que tuviéramos a un ganador del Tour corriendo todos los monumentos adoquinados, peleando una Milán-San Remo. Pues lo tenemos, ¿no? Y todo se retroalimenta. Yo creo que es una época muy bonita. Es una época muy bonita para ser aficionado al ciclismo y es una época muy bonita para descubrir ese ciclismo que en España tradicionalmente no ha sido tan seguido, porque en España pues hemos sido sobre todo de grandes vueltas, ¿no? Con Perico, con Indurain, con Alberto Contador, hemos tenido... Hombre, es verdad que también nos llegaron ahí Freire sobre todo más como clasicoma, ¿no? Pero también Purito, Valverde... Tú además los conoces muy bien porque uno de tus libros pues trata mucho sobre ellos. Y son gente que también era un poquito, no al nivel Pogačar, pero era un poquito transversal. O sea, pues estos, teníamos a Valverde, pues él siempre estuvo obsesionado con el Tour, consiguió ese podio, ganó la Vuelta a España. Pero bueno, también tiene ahí sus 4 Liejas, tiene sus flechas balonas, tenemos a Purito con Lombardía, son ciclistas que en nuestro país ya iniciaron un poco cierta transversalidad solo dentro del ciclismo en ruta, no saliéndose de eso, pero oye, que ya bastante es estar disputando grandes vueltas, estar disputando monumentos, los mundiales de Freire, la San Remo de Freire, la Roubaix de Flecha, los podios ahí, bueno, también Pedro Rillo que hizo por ahí sus cositas, hemos tenido... Diversos pioneros, ¿no? que han ayudado dentro del ciclismo español, pero realmente los 3 elementos grandes para mí son cada cual a su manera, ¿no? Pero Mathieu Van der Poel, Wout van Aert y Tadej Pogačar, estos son los que de verdad han hecho ya todo súper transversal y mucho más grande. Volveremos a ello, porque creo que tenemos que hablar de estos 3 corredores. Pero yo te quería preguntar, ¿y antes de Eurosport, cuál era tu vida? ¿Dónde estabas? Pues esto le suele llamar mucho la atención a la gente porque yo hice la carrera de biología y yo estaba trabajando en algo que está muy relacionado con la biología, que es un laboratorio de sanidad animal. Yo estaba ahí con mis probetas, con mis tubitos, analizando la sangre del ganado, mirando si tenían enfermedades. Tengo un granito personal no mío exclusivo, pero sí de los compañeros exclusivamente que trabajamos en este laboratorio. Es un laboratorio que se llama La Granja Florencia, está en Zamora, está un poco en medio de la nada, está en medio del campo. Es un sitio muy bonito, era un sitio muy bonito en el pasado y yo le tengo cariño porque mi abuelo también trabajó allí, siempre me hablaba de eso. Sí, qué curioso. Sí, está un poco abandonado, pero tenía unos jardines aquellos preciosos. No, está un poco en medio de la nada, cerca del río también, del río Duero, que es el que pasa por Zamora. Y iba a decir, el hito personal compartido con mis compañeros de laboratorio, que éramos 6 personas trabajando allí, no más, es que recibimos digamos, una especie de cartel, de felicitación, o una especie de diploma por haber contribuido a erradicar en la provincia de Zamora la enfermedad de la brucelosis, que es una de las enfermedades importantes que tiene el ganado y que parece ser que, bueno, pues nuestro trabajo allí contribuyó a controlarla en primer momento y finalmente erradicarla de las poblaciones zamoranas de ganado. O sea que, bueno, en eso estaba, ¿no? En eso estaba y sin embargo, pues... Tengo que agradecerle mucho a Dani Sánchez, que lo conocemos muy bien por todos sus años en Movistar. En comunicación. En comunicación de Movistar, y con Dani Sánchez siempre tuve una buena relación porque coincidimos inicialmente en foros de aficionados al ciclismo en internet antes de que... De frikis, dilo bien. De frikis, foros de frikis totalmente, sí, absolutamente. Con todo el cariño. Sí, Dani fue también la persona que fundamentalmente me aficionó a mí al ciclocross. Dani es más joven que yo, pero Dani fue súper pionero desde chavalín siempre. Sí, me acuerdo yo. Y pues esa, digamos, vamos a decir, amistad cibernética online que establecimos de coincidir en foros y demás, luego él cuando empezó a formar parte del equipo Movistar, pues digamos que no la olvidó. Y él organizaba
una cena que se llamaba Ciclismo and Tweets en Madrid, donde gente del ciclismo, gente de Twitter, ¿no? Por algo se llama Ciclismo and Tweets. Esto estoy hablando de 2012, 2013, 2014, 2015, es la época en la que lo organizaba esas cenas, ¿no? Normalmente la mayoría de los que iban eran periodistas, estudiantes de periodismo o periodistas ya profesionales, ¿no? Pero también me dijo que me animase yo a ir, aunque no fuese yo, no estuviese metido dentro del periodismo deportivo, porque él sabía pues de mi gran afición al ciclismo y a pesar de que eso, yo estaba pues con el laboratorio, había terminado la carrera de biología y todo eso. Me animó a ir y allí coincidí con un tal Adrián García Roca, a quien conocemos los dos muy bien, y el resto es historia, básicamente. Yo creo que Adrián se quedó con la copla y dijo, yo quiero a esta persona en Eurosport porque creo que tiene unos conocimientos que pueden ser interesantes y bueno, pues él ya habló con quien fuera y tal, así que también quiero aprovechar para dar lo he hecho muchas veces, pero para dar públicamente las gracias a nuestro PAME, a Adrián García Roca, porque tanto él como Dani fueron claves en que yo haya acabado comentando ciclismo en Eurosport y en Max en la actualidad. Adrián, para los que nos están escuchando que a lo mejor no lo conocen, es compañero de Eurosport, lleva un peso muy importante de la web de Eurosport, redes sociales desde hace muchos años. Asumió también la responsabilidad en la Montonera todos estos años hasta 2025, en el que ya pues también el nivel de trabajo que él tiene pues no le permite seguir con el programa, pero que es una persona súper comprometida y lo que tú dices... le gusta dar a los demás, ¿no? O sea, yo creo que contigo, con Juan Clavijo también creo que fue el caso parecido. Sí, me lo ha dicho Juan, fue cosa de Adrián en gran Adrián medida. siempre está muy pendiente de los demás y Dani Sánchez, por cierto, que también ahora es compañero en Eurosport. Sí. Oye, ¿y en qué momento decides, venga, pues dejo mi trabajo? Porque entiendo que ya no compatibilizas, ¿no? Ya no, pero estuve durante bastante tiempo haciéndolo. ¿En qué momento? Porque tu trabajo anterior te gustaba mucho también y me dices que hay como esa relación familiar también, sería difícil, ¿no? Sí, era un buen trabajo el del laboratorio y claro, era un trabajo que estaba relacionado con mi carrera y parecía igual como más lógico para mí y estuve un tiempo compaginando, pues mira, echando ahora la vista atrás, estuve algo más de 2 años y medio compaginando. Doble vida, ¿eh? Sí. Totalmente. ¿Y sabes cuál el punto de inflexión? Fue el momento en el que me di cuenta que estaba utilizando absolutamente todos mis días libres, todos mis días de vacaciones, todas las posibilidades que me daba para tener días libres de laboratorio para trabajar en Eurosport. Entonces, cogía vacaciones para trabajar. Y claro, ya llega un momento dado que dices, mira, o una cosa o la otra. Mi trabajo en Eurosport estaba creciendo mucho y fue un momento ahí que fue a principios de 2019, cuando dije, pues es el momento de apostar solo por Eurosport. Y ya está. Tengo que decir que ha habido un momento hace 2 años aproximadamente que me volvieron a llamar del laboratorio por si estaba interesado en volver. Sí. Y les dije que no, con un poquito de dolor en el corazón, porque guardo buen recuerdo y sigue siendo un buen trabajo, pero al final... Mira, el laboratorio era un trabajo que me gustaba porque está relacionado con un tema que me gusta. A mí lo del laboratorio me gusta. Yo en casa tengo mis microscopios y mis probetas y mis historias y mis tubitos porque hacía mis propios experimentos en casa antes de empezar a trabajar. Pero al final yo me daba cuenta de que en Eurosport estaba trabajando en algo que era mi afición y no hay nada mejor que eso, ¿no? ¿Quién fue? Hubo un filósofo que dijo, busca un trabajo que te encante y no tendrás que trabajar un solo día de tu vida o algo así, ¿no? Lo siento, no recuerdo el nombre creo que fue un filósofo el que lo dijo, es una de estas citas célebres famosas, ¿no? Pero que es verdad, Y al final, pues, sobre todo cuando en algún momento tienes pues alguna retransmisión que es más difícil por lo que sea, yo que sé, que se te queda la pantalla en negro, que no tienes imágenes, que tienes que estar rellenando huecos tremendos en los que no pasa nada, que tienes que, bueno, yo que sé, un montón de cosas, no dormir para comentar los Juegos Olímpicos de Tokio o los Mundiales de Australia o lo que sea. Bueno, hay mucha gente que tiene trabajos mucho más duros, o sea que no tiene sentido quejarse por eso. Y luego, por lo demás, siempre pienso en eso, digo que
es que soy un privilegiado teniendo este trabajo. Y yo creo que todos los que trabajamos en esto tenemos nuestros momentos mejores y peores, pero todos los que trabajamos en esto estamos trabajando en algo que nos gusta. Yo creo que todo el que comenta, prácticamente todo el mundo que comenta deporte está comentando en un trabajo que le gusta porque le apasiona el deporte que está comentando. Y siempre es bueno recordar el privilegio que supone el poder hacerlo. Sí, sí, sin duda. Totalmente de acuerdo contigo. Y oye, y lo de que hables flamenco y luego también tienes muy buena relación con Annemiek van Vleuten. Están muy relacionadas las dos cosas. Claro, sí, es que yo tengo datos tuyos. Digo, quiero hilarlos porque me parece muy interesante. Sí, la cuestión es que con el tema de conocer a Annemiek personalmente, pues también vino el conocer a su entorno, a su familia. Y básicamente la clave es conocer a su hermana, Marian, que se llama, que su hermana es profesora de lengua allí en Países Bajos, es profesora en un colegio, igual que hay aquí cualquier profesor que le da lengua a los niños, pues ella lleva lengua neerlandesa, lógicamente. Entonces, yo un poco, pues siempre por mi gusto por las clásicas, en gran medida, pues claro, las clásicas las asociamos sobre todo con la parte flamenca de Bélgica, ¿no? Y el flamenco es neerlandés, o sea, son el mismo idioma realmente. Hay palabras diferentes, hay ciertas pronunciaciones diferentes, pero es el mismo idioma, básicamente. Entonces, te vas quedando un poco con la copla porque, bueno, te quedas con palabras, te quedas con cositas hasta el punto de que hasta cosas que estén relacionadas con el ciclismo las puedes chapurrear, ¿no? Entonces, cuando conocí a Marian y eso de que era profesora, pues se sorprendió de que fuera capaz de soltar alguna frasecita por ahí en neerlandés. Entonces, claro, me dijo ella lo de que yo soy profesora de neerlandés y qué guay y tal. Entonces le empecé a hacer preguntas y como me vio tan interesado, dice, oye, que yo si quieres te doy clases, así un poco más en serio, pero no que te cobre por ella, o sea, por amistad. ¿Sí? O sea, hablamos y te doy las clases y ya. Y básicamente viene por eso, pues eso, charlar con ella. Nos pusimos digamos que la regla de siempre hablar en neerlandés, aunque yo supiera 4 cositas, nada, desde el principio, con lo que yo supiera arreglarme y ya está. Y al final es como lo aprendes, forzándote a ello, porque evidentemente pues con ella podía hablar en inglés también, ¿no? Pero viene de ahí, sobre todo. Pero has aprendido, o sea, yo creía que te sabías algunas palabras, o sea, realmente puedes hablarlo. Sí, puedo juntarme con alguien en una cafetería y tener una conversación sencilla, no muy técnica, sí. No meterme a lo mejor, no podría ponerme a hablar de medicina con un flamenco, con un neerlandés, porque desconocería un montón de palabras, de elementos, pero bueno, puedo... Pero es que medicina me lo pones muy difícil, pues yo creo que yo en inglés, que hablo bastante bien, no podría hacerlo tampoco. Ya, bueno, yo... O sea, que vale, tienes muy buen nivel, entonces. Sí, bueno, hice un test, escrito, no, digamos, no, o sea, no oficial, pero también al conocer a Marian y tal, dice, oye, también te puedo mandar un test para ver cuál es tu nivel, ¿no? A1, A2, B1, B2, C1, C2. Hice el test y me dio que tenía un B2 en neerlandés. Y digo, ostras, tengo un B2 de forma totalmente autodidacta. Escrito, sé que hablado es inferior. Hablado es inferior, ¿Tú pero... crees, me parece que tiene más mérito escrito casi que hablado. No, mira, hay un idioma que... A mí me gustan mucho los idiomas, muchísimo. Entonces también es fácil cuando tienes pasión por aprenderlos. Sí. Pero yo siempre, en general, encuentro que me resulta más fácil escribirlos que hablarlos. Excepto uno, que es el italiano, que yo siempre digo, mira, yo con el italiano escrito me hago un lío, ¿no? Pero yo lo oigo hablado y lo entiendo todo. Son de estas cosas raras que pasan a veces, ¿no? Sí, puede ser. Pero el neerlandés yo escrito mejor que hablado. Me siento más cómodo. Hablarlo no tengo soltura, o sea, puedo tener una conversación, pero bueno, me lo tengo que pensar bastante, tengo que hacer ese tipo de traducciones mentales antes de hacerlo y no me sale fluido. Entonces, pero escrito sí, escrito puedo, no sé, yo qué sé, escribir una carta o algo así en neerlandés. Si me mandan, sí que podría hacerlo, sí. Oye, ¿y Annemiek cómo es en las distancias cortas? Porque vaya corredora que has tenido el privilegio de conocer bien, digamos. Sí, yo personalmente creo que es un encanto de persona. Es una persona bastante peculiar en bastantes sentidos. O sea,
es un personaje curioso, pero a mí me parece un verdadero encanto de persona, muy, muy, muy abierta, muy... ¿cómo diría yo? Es muy cercana, ¿no? Te abre mucho las puertas, así, tanto a ella como a su familia y eso. Yo me he sentido muy, muy bienvenido siempre por ella y por su familia, muy, muy querido y bueno, es que no puedo decir nada malo de Annemiek. Lo único que sí que tiene un carácter muy neerlandés en el sentido de que es muy, muy directa, como suelen ser también los neerlandeses, hasta el punto de que a veces puede llegar a parecer borde o cortante por esa sinceridad tan grande que tiene, ¿no? Digamos que no tiene mucho filtro, es un carácter muy, muy neerlandés. Y eso, para mí ha sido también ella ha sido una vía muy importante a la hora de conocer más el ciclismo, porque sobre todo mi conocimiento en primera persona de las carreteras neerlandesas y belgas, flamencas sobre todo, pero también la parte de Valonia he estado bueno, pues he subido la Redoute, la Roca de los Halcones y demás. No Uy, el muro de Uy no lo he subido nunca. Todavía, efectivamente, todavía. Y esto ha sido sobre todo porque ella tiene un pequeño club de fans totalmente extraoficial, vamos, que son 5 personas, o sea, son amigos suyos realmente, que son belgas, curiosamente, todos, no neerlandeses. Y entonces ella pues me puso en contacto con su mini club de amigos, más que club de fans. Y establecí una buena relación con ella y con ellos, y son los que me han llevado a todos los sitios, en bici, en coche, a conocer todos los intríngulis de las carreteras flamencas, y con ellos he ido también a hacer los tramos de Roubaix y hacernos nuestro propio recorrido mini tour de Flandes cicloturista, y ha sido gracias a ellos, sobre todo. Así que en gran medida todo ese... el conocimiento del idioma y el conocimiento de los sitios de entrada se lo debo a Annemiek, ¿no? Aunque no haya sido directamente siempre ella, pero ha sido gente de su entorno la que me ha facilitado el poder conocer todo eso en primera persona. Así que gracias a Annemiek también. Y vaya privilegio también, te iba a decir, ¿eh? Es qué manera de meterse, ¿no? en materia. Te quería preguntar, porque decíamos al inicio, ¿no?, que estábamos ahora un poco ya relajándonos después de este fin de semana de París-Roubaix, y mencionabas antes a Mathieu van der Poel, Wout van Aert, Tadej Pogačar. Hace apenas 3 años era Mathieu versus Wout, ¿no? Que recordábamos mucho al Fabián Cancellara y Tom Bonen. Y ahora recuperamos esta maravilla que es Tadej Pogačar luchando por los monumentos. Me da pena que Wout van Aert no sea el Wout van Aert de hace un par de años. Y bueno, ¿y cómo estás viviendo tú todo esto? Porque comentarlo también y luego poder analizarlo y tal es un gustazo. Sí, vivirlo, narrarlo, analizarlo. Sí. Es un tremendo privilegio, ¿no? Siempre intento decirme a mí mismo, a veces lo digo en voz alta, ¿no? Y otras veces lo digo a mí mismo de pellizcarme, ¿no? Digo, que está pasando de verdad, vamos a vivirlo ahora mientras lo tengamos, ¿no? Porque también hemos visto esta campaña de clásicas presente, ¿no? Y sobre todo ha sido en gran medida... Hemos tenido otros grandes actores, ¿no? Pedersen sobre todo, yo creo que ha sido el tercero en discordia, sin duda. Sí. Pero también en algunos momentos Filippo Ganna hizo una grandísima Milán-San Remo. Hemos tenido a Van Aert hasta donde ha podido, ¿no? Un poco ya actor secundario, pero también ha estado por ahí, y algún otro. Pero sobre todo hemos tenido a Pogačar y a Van der Poel. Y siempre piensas, ¿qué hubieran sido las carreras si no hubiera estado uno de los dos? Pues no hubiera sido tan interesante, seguramente. Entonces, la suerte es que los tengamos a los dos y que ellos dos evidentemente se llevan muy bien en el aspecto personal. Yo creo que eso es obvio por cómo hablan antes y después de las carreras, pero en las carreras, cuando están ahí en el deporte, se dan todo lo fuerte que se pueden dar, que es lo bonito. Entonces, también me parece una rivalidad muy bonita, porque son corredores que coinciden en algunos de los mismos objetivos y a la vez son corredores súper diferentes, sí, ¿no? Entonces, el ver a ciclistas que realmente son tan diferentes, con orígenes tan diferentes, con algunos objetivos tan diferentes, pero otros iguales, verlos que tienen un escenario común en el que ellos salen a pelear entre sí, me parece precioso. Yo creo que
que engrandece todavía más el duelo. Desde mi punto de vista, a lo mejor puedes decir, Cancellara y Bonen eran ciclistas un poquito más parecidos, con sus grandes diferencias también, Sí. en particular, porque Bonen tenía también la faceta más sprinter, Cancellara la más contrarrelojista, pero digamos que como clasicómanos eran como muy iguales, ¿no? Muy parecidos, muy de pelear lo mismo y con cualidades relativamente similares. Pero con Pogačar y Van der Poel realmente tienen orígenes muy diferentes de cómo han llegado a donde han llegado, tienen tantas facetas, tantas cualidades distintas que para mí lo hace aún más especial, si cabe. A mí, ¿sabes lo que me encanta? El respeto que se respira entre ellos, ¿no? O la admiración. Lo veíamos en Milán-San Remo, súper emocionado, Mathieu Van der Poel, pues quizás yo creo que es un reto tan grande el medirte contra alguien como Tadej Pogačar o Mathieu Van der Poel, ¿no? Aparte de, obviamente, con los respetos a Pedersen, Van Aert, Ganna, que hace que todo tenga un valor mucho más grande. O sea, que si la París-Roubaix ganarla vale X, pues es que en este escenario vale X por 2, o sea, no sé. Sí, sin duda. El palmarés es el palmarés, pero luego hay otras historias. Las carreras no es solo ganarlas, es cómo las has ganado, es ante quién las has ganado, todas tienen su historia. Y para Van der Poel, que haya ganado esta primavera San Remo y Roubaix ante Pogačar, engrandece esas carreras. Para Pogačar haber ganado Flandes ante Van der Poel engrandece ese Flandes muchísimo y todo crece, ¿no? Porque ya no solo son las victorias individuales, está eso que tanto se habla, ¿no? De los monumentos. Número de victorias en monumentos, ya están empatados los dos con 8. De momento tienen 3 cada uno, lo de los 5 todavía queda un poco lejos, pero no es imposible, sobre todo para Pogačar, porque Pogačar ya tiene podio en todos. Ahora, que me acabo de dar cuenta, lo he pensado en este momento, pero bueno, es algo bastante evidente. Ha ganado Flandes, ha ganado Lieja y ha ganado Lombardía todos varias veces. Pero ahora ya tiene podio también en San Remo y en Roubaix. Los tienen todos. Van der Poel tienen 4, porque tiene podio en Lieja también. En Lombardía no lo tiene. Tiene un top 10, solo participó una vez y quedó entre los 10 primeros. Pues yo creo que Lombardía, para mí, a día de hoy, Lombardía ha cambiado recorridos otras veces, pero tal cual es. A día de hoy está fuera del alcance de Van der Poel en condiciones normales. Pero bueno, que está ahí esa pelea, ¿no? Pogačar es un ciclista que yo creo que también le gusta mucho honrar la historia y lo de los 5 monumentos es importante para él y lo está buscando y de momento en San Remo se ha encontrado con un muro, con un problema que es Van der Poel. Porque el problema de Pogačar en San Remo es Van der Poel, sea directamente ganándole un tú a tú como este año, sea indirectamente secándole su ataque como el año pasado para que gane su compañero Philipsen. El problema de Pogačar es de Van der Poel. Y de momento ahora en Roubaix también podemos decir que el problema de Pogačar es Van der Poel. Luego está esa pregunta que nos gusta hacer tanto desde la perspectiva periodista, ¿no? Esta se la hicieron a Van Aert. Van Aert a veces es un poco irónico, me gustan las respuestas que suele dar, porque le decían, fue hace un tiempo, ¿no? Quizá cuando estaba todavía más al rojo vivo lo que has comentado antes, ¿no? Los duelos con Van der Poel en los que ahora se ha visto un poco desplazado con la entrada de Pogačar y son más Pogačar Van der Poel. A mí también me da pena. Van Aert para mí merece una gran victoria y creo que tiene un monumento que es San Remo, pero su trayectoria merece como mínimo tener una Roubaix, un Flandes, como mínimo. Y yo creo que tener las dos, pero bueno, pues tu trayectoria tiene los rivales que tienes, tiene los momentos de mala suerte que tienes y le está tocando vivir esto, ¿no? Pero cuando le decían, piensas en que te ha tocado vivir, ya digo, esto está más enfocado a la rivalidad con Van der Poel, la pregunta cuando se le decían, te ha tocado vivir con Van der Poel y demás, y piensas por un lado quizá en todas las victorias que te ha quitado, pero también en lo que engrandece, engrandece cuando tú le consigues ganar y eso, pues, ¿cómo lo ves? ¿Te alegras de haber coincidido con él o no? Y él decía, lo decía medio riendo, y yo creo que es una de estas cosas que dicen medio de broma, medio en serio, pero decía, hombre, yo hubiera preferido que no estuviera porque he perdido un montón de carreras precisamente porque me las ha ganado él. Mi palmarés sería superior si no hubiera coincidido con él. Fíjate, desde tan pequeños además, desde niños, desde que niños, ahí rivalizar. sí.
Y lo de Tadej, este podcast ya te he dicho que no es mucho de actualidad, pero creo que hay que detenerse en ciertas cosas, ¿no? Porque Tadej, debutando en la París-Roubaix, y decía Mathieu Van Der Poel en la entrevista, dice, no, lo de Tadej no es normal. O sea, el talento que tiene no es normal. Ha sido segundo, que a lo mejor si hubiese sido un segundo, llegando los dos al sprint, nos hubiese sabido un poquito distinto, porque esa caída como que nos ha dejado ahí con el easy, ¿qué hubiese pasado, no? Pero, Claro. jolín, el debut, un corredor que ya lo hemos dicho, ¿no? Que viene a ganar el Tour, el Giro y se anima, además, así, improvisado, en el año, Sí, a correr la sí. París-Roubaix y es segundo. Sí. Saúl, o sea... Eh, espera, segundo, poniéndole muy difícil la carrera al que es máximo favorito. sí, es segundo, habiendo en muchos momentos hecho la carrera, habiendo propuesto cosas, habiéndoselo puesto realmente difícil al que ha terminado ganando, habiendo corrido como un capo, o sea, como alguien que, como un experto en Roubaix, como alguien que sabe a lo que viene, que la sale a ganarla, ha salido a ganarla, desde luego, ha sido un corredor súper determinante. Yo ayer en la montonera del sábado, en la montonera que hicimos después de la carrera femenina, inicialmente hicimos un análisis de la carrera femenina, posteriormente una previa de la carrera masculina del día siguiente, y hice mi previsión respecto a lo que esperaba de Tadej Pogačar, fundamentalmente poniendo dos elementos en la mesa. Considero desde la perspectiva actual que erré en uno y acerté en otro, ¿no? Sí. Digamos que acerté en el sentido de que iba a ser un corredor determinante en el desarrollo de la carrera, o sea que iba a proponer muchos movimientos y que iba a condicionar cómo corrieran otros, y esto ha sido absolutamente cierto. Erré en el sentido de que le da un favoritismo inferior al de al menos 3 corredores, que eran Van Der Poel, Pedersen y Van Aert. Por este orden lo dije, que bueno, han sido los que han terminado realmente primero, tercero y cuarto, ¿no? Sí. Sé que han estado también ahí, pero Pogačar ha estado por encima de 2 de ellos, ¿no? O sea que me quedé bastante corto en cuanto a su orden de favoritismo. Ahí tenía que... Creo que dije, no es quizá buena idea apostar en contra de Pogačar, ¿no? Y realmente puse como ese toque de prudencia y veo que a lo mejor había tenido que haberlo tenido desde el principio, ¿no? Porque parece que Tadej siempre hace un poquito más del límite que le ponemos, si es que hay alguien ya que se atreve a ponerle límites, que no estoy yo ya seguro a estas alturas. ¿Y a un comentarista se le puede preguntar por su ciclista favorito? Sí. ¿Hombre y mujer? Sí. Venga, yo creo. Yo no te. Mira, yo siempre. En las retransmisiones yo trato de ocultar mucho lo que son mis preferencias personales. Claro. Sí. Muchísimo, hasta tal punto de que te voy a responder la pregunta diciéndote primero algunas reacciones o comentarios que recibí en el Mundial de Ciclocross masculino de este año. Recibí algunas críticas, tengo que decir, respetuosas, o sea, no eran comentarios hechos sin educación ni nada, eran súper educados. Fueron en Twitter que dijeron, no me ha gustado de la retransmisión de Eurosport. Esto fueron 2 personas que a Saúl se le notaba mucho su preferencia por Van Aert respecto a Van Der Poel en el Mundial de Ciclocross. Y yo estaba pensando... ¿Sabéis que Mathieu Van Der Poel es mi corredor favorito y desde hace muchos años? Te estás pasando, entonces, te estás pasando. Digo, a lo mejor trato de ocultar tanto mis preferencias que me paso al lado. Claro. Y esto me lo dijeron también lo mismo en el Tour de 2022. Alguien me dijo, Saúl, se te nota demasiado el plumero con tu amor por Van Der Poel y tu odio, o sea, por tu amor por Van Aert y tu odio a Van Der Poel. Y digo... ¿Ah, sí? Estás totalmente equivocado. Yo no odio a Van Aert. Van Aert es mi segundo corredor favorito. O sea, que fíjate por dónde estamos. O sea, sí, lo puedo decir. O sea, mi ciclista favorito es Mathieu Van Der Poel. Lo ha sido desde hace muchísimo tiempo. Desde que lo conocí corriendo en ciclocross. O sea, desde 2014 Mathieu Van Der Poel es mi ciclista favorito. Pero es que Van Aert es mi segundo ciclista favorito. Esto en cuanto al pelotón masculino. Mi ciclista favorito, a ver, históricamente es Annemiek van Vleuten, con mucha diferencia, porque claro, ahí ya hay una relación personal, incluso más allá de, digamos, el aprecio como ciclista. Sí. Entonces es algo totalmente diferente. Y de las de la actualidad,
Me cuesta, digamos que el hueco de Annemiek cuando se ha retirado es muy difícil llenarlo. Otra corredora que sea ahí casi como mi segunda favorita, pero me encanta Pauline Ferrand-Prévot. Bueno, y tú eres consciente, Laura, porque Sí. te dije, ayer estábamos viendo ahí un poco y dije, me encantaría que ganara porque es una ciclista que me gusta muchísimo. Admiro mucho su versatilidad, lo que hemos hablado, esta transversalidad, esta multidisciplinariedad, el haber sido campeona del mundo de 4 disciplinas diferentes, ha sido en ruta, ha sido en ciclocross, en mountain bike, en gravel. Me parece impresionante, creo que es una ciclista muy inteligente en carrera, bastante valiente, un personaje también carismático y llamativo, así que casi te diría que sí, de las que corren en la actualidad, Ferrand-Prévot puede ser la que me hace levantar un poquito más del asiento, así que efectivamente ayer me hizo levantarme bastante del asiento y disfruté muchísimo su victoria. Coincido mucho contigo en gustos, ¿eh? Añadiría alguno, pero claro, te he preguntado por uno, sé que es difícil. Saúl, ha sido un placer. Mira, te he conocido yo un poquito más y supongo que también los espectadores, que además muchas veces uno tiene curiosidad primero de ver a la persona que está hablando y conocer más. O sea que ya sabía yo que no ibas a defraudar, pero me ha sorprendido un montón de cosas. Yeah. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Esto ha sido todo por hoy. No, Saúl, un placer. Te seguiremos escuchando, viendo, espero acompañándonos en la montonera también de Eurosport. Y bueno, y hasta aquí el episodio de hoy. Volvemos muy pronto con más voces del ciclismo, que me encanta a mí que vayáis conociendo también a todos los que formamos parte, no solo los ciclistas y corredores, sino gente como Saúl, que tiene tanto que contarnos. Muchas gracias, Saúl. Gracias a ti y encantado. Hasta la próxima. Gracias. Gracias a todos.